incuestionable. A todos un saludo muy cordial y, como siempre, lleno de respeto para todos ustedes. Tenemos muy importantes invitados y novedades, desde cierto punto gratas y convenientes para el país, pues el esquema o el formato monetario, el programa económico de ajuste, los créditos, los anticipos y desembolsos respecto de la economía ecuatoriana hambrienta de recursos, y perdonen por el término, pero es la que estábamos atravesando. Una angustiosa actitud de espera a las decisiones del Fondo Monetario Internacional, y créanme que la directora del FMI ha sido muy sensible a las necesidades del presidente Moreno, que significan nuestras necesidades, porque él no está tratando un asunto personal. Le cayó bien a la directora del FMI, nuestro presidente, por alguna actitud que a ella le despertó una actitud positiva frente al Ecuador y frente naturalmente a un mandatario que, no obstante sus limitaciones, él ha estado a la altura de las circunstancias. Yo no estoy cepillando a nadie, no es mi estilo, pero lo que tenemos que alabar hay que alabar. En este caso, si Richard Martínez estaba con otro presidente, esos alocados, esos prepotentes, que nos ocurrieron por apoyos de ustedes en acciones electorales democráticas, pues la situación habría sido sumamente diferente y distinta, Marquito. Pero yo quería elaborar este comentario de que la directora del Fondo Monetario Internacional ha tenido un comportamiento bastante significativo en favor de la causa ecuatoriana. Ahora que esté más mal planificado la solución, que tenga o goce de una controversia entre economistas y doctores en este manejo, es otra cosa. Pero hoy que vamos a estar ya con la presencia de Rodrigo Espinosa, de Marco Flores y ya mismo de Ramiro Crespo, los tres importantes figuras en el tratamiento económico macro, micro y fiscal, estoy muy entusiasmado de que ustedes puedan beneficiarse de los estudios de ellos y de los comentarios. Entonces, los problemas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los problemas del acuerdo, obviamente que subsisten. Deben haber incluso muchísimas diferencias con la contemplación que nuestros técnicos y exministros tienen de este acuerdo en vigencia. Pero en todo caso, señoras y señores, se ha logrado una apertura muy significativa y un desembolso. Yo escucho a los tiempos, escucho desembolso inmediato de una cantidad tan significativa de dinero, 652 millones de parte del directorio del FMI, que ha aprobado previamente naturalmente 4.200 millones en créditos
para ser desembolsados en 3 años. Y estaba justamente cuando saludo a Rodrigo y a Marco con su venia exministros. Estoy yo recordando lo que ocurría en otros episodios, especialmente en el que el Ecuador tuvo que cuajar un acuerdo previo a un feriado bancario terrible. Ese recuerdo en nuestro archivo se encuentra demostrando lo difícil o conflictivo que resultó para nuestro país una dimensión estratégica de esa índole, el famoso feriado bancario. Lo recordamos con el archivo brevemente, sí, así es. Alguien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese Están ustedes feriado pueda escuchando producirse. al entonces presidente Yamil Maguad. Que se ha dedicado en la mañana de hoy a lanzar una bola cuadrada en el sentido de que el próximo día lunes habrá nuevamente un feriado bancario y habrá congelamiento de cuentas en el sistema bancario del país. Quiero negar en forma total. Él es José Iturralde, ex superintendente de bancos en esta terrible época que la recordamos nítidamente. De que se piense tomar ese tipo de medidas. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. En mi calidad de superintendente de bancos, comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Imagínense lo que eso fue. Jorge Gaspeña está anunciando a nombre de la Junta Bancaria la toma de esta decisión que horas antes la negaba enfáticamente el presidente de la República vigente en ese entonces, Yamil Maguad. Estábamos justamente en mala época. ¿No? Ahí nos quedamos. ¿Usted lo recuerda, economista Espinosa, cómo fue ese insuceso? ¿Qué puesto ocupaba? ¿Siempre ha tenido usted el tino o el infortunio o la buena fortuna de estar asistiendo en calidad de testigo de conocimiento? Sí, o de funcionario? No, en este caso testigo, no fue funcionario. Estuve muy en desacuerdo con las políticas monetarias adoptadas en ese gobierno que llegaron a los problemas que ya se veían llegar, porque simplemente una política de incremento de la tasa de interés por parte del Banco Central, que llegó a 800% en términos nominales, afectó a todo el sistema financiero y se produjo una catástrofe, una crisis financiera gravísima. Así fue. Que condujo a lo bueno de la dolarización, pero todo el resto estuvo muy mal. Pero en ese tiempo, exministro Marco Flores, no sé dónde estaba usted ubicado, política o en la casa, no estaba como exparlamentario. Fue usted parlamentario posteriormente o un poco antes. Uno de los capítulos, no obstante, exministro Flores, más difíciles de la historia económica ecuatoriana se vivió hace 2 décadas, justamente. Para esa época se habían acumulado más bien una serie de problemas en las finanzas públicas y en el sector privado. Y desde allí nos nació un pánico a una situación como la que se vivió ese 5 de marzo, día sábado me parece, que se anunciaba
el tema. En 1999, 1998, 1999, se entiende que se cerraron 17 entidades bancarias. ¿Tiene usted algunos recuentos en este sentido, Rodrigo? Rodrigo Espinosa, sí. ¿Cuántos bancos se cerraron? No, fueron una gran cantidad de 17 bancos. dicen aquí. Sí. Se cerraron una gran cantidad de bancos. Hubo un problema también de una falta total de supervisión bancaria, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Ese es un problema que el Fondo Monetario se ha dado cuenta. ¿Cuál es el parecido de descuido, economista Flores, en la superintendencia de bancos, en este caso? El que, digamos, hizo que se cubra de asombro, de terror, el país, su sociedad, sus medios productivos, y de sonrisas fingidas, aunque asomos de espanto de algunos banqueros, que pudieron beneficiarse incluso por alguna razón, se beneficiaron de esta monstruosidad del feriado bancario, que creo que ni el mismo Magua sabía que estaba ocurriendo, porque usted le acabó de escuchar, él decía que jamás él podría, digamos, decidir un feriado bancario. Usted recuerde con algunas características de su impresión técnica lo que ocurrió en estas fechas. Bueno, después del feriado bancario todo el mundo ha hablado mal del feriado bancario. Pero antes del feriado bancario no todo el mundo hablaba mal del feriado bancario. Y yo creo que lo que ocurrió fue resultante de varias cosas, algunas de ellas a consecuencia de malas políticas y malas decisiones en el gobierno de Maguad. Otras que venían acumulándose desde el pasado. Por ejemplo, hubo una administración del Banco Central que subió la tasa de financiamiento, la tasa de créditos extraordinarios al 110% diarios. Ojo, 110% de interés al día, que terminó de quebrar a varios bancos y que ahora le dan consejos al Ecuador, ¿no? Pero no solo eso, creo que el gran pecado de la banca en esa época, evidentemente... Perdone, los bancos quebrados están de asesores de... No los bancos quebrados, sino algunos que administraron el Banco Central, luego que le asesoran y le aconsejan ahora al país. Pero ¿será el gobierno? Porque el país... Al país no, porque aparecen en los medios, le dan consejos, forman parte ¿A de los, se refiere forman usted, parte de los aplaudidores. Ya me voy a repetir. Pero no solamente hubo eso, sino que hubieron algunos bancos, que el pecado de la banca en esa época, no de todos, porque algunos siempre manejaron bien sus bancos, fueron los créditos vinculados. Y esos créditos vinculados, que no era otra cosa que darse créditos de ellos mismos, a tasas de interés bajas, pero poniendo el nombre de otras personas, el de los conserjes, el de los choferes, para llevarse la plata, fueron otros de los pecados capitales. Pero también hubieron malas decisiones de política económica. Por ejemplo, fíjese usted, el Filan Banco estaba en proceso de recuperación y en el gobierno tomaron la decisión de unirle a la previsora. La previsora terminó de quebrar, ya estaba quebrada, y de paso le hicieron quebrar al Filan Banco también. Este es algo histórico, si eso no admite ninguna discusión. Fueron malas decisiones de política económica. En homenaje, más bien dicho, economistas, a los jóvenes que están estudiando economía, a los jóvenes que están en este momento tratando de arribar en buena lid o en buenas lids, a peldaños más significativos en el conocimiento económico o en la actividad productiva empresarial, yo tengo que informarles que la lista de entidades cerradas en el año de 1998 fueron 17. 98. Banco de Préstamos, Filan Banco, La Previsora,
se sumaron en el 99 Banco de la SUAY, Banco del Progreso, Financorp, Finagro, Banco de Occidente también había, Bancomex, Unión, Crédito, el Banco Popular, el Sol Banco. Esos cierres causaron un daño irreversible en el sistema financiero. Las cooperativas. También. Los bancos de ese entonces formularon e implementaron políticas de crédito y políticas de inversión incompatibles con la buena prudencia y sensatez financiera. ¿Cómo estudió usted tal vez este capítulo de la vida económica y financiera nacional? Señor economista don Ramiro Crespo, a quien le presentamos un saludo de bienvenida y respeto. ¿Cómo recuerda este episodio usted? Muy buenos días, saludos a los panelistas y a la audiencia. Para mí el periodo bancario comenzó desde mucho antes, cuando se extendieron líneas de crédito del Banco Central a tasas preferenciales y a largo plazo. Como no había aquí un mercado de capitales, que todavía no hay, entonces eran las únicas de crédito que había, líneas de crédito de largo plazo que había. Eso hizo que muchos grupos económicos que no eran banqueros se metan a hacer banca para tener acceso a esas líneas de crédito preferenciales y para hacer, por supuesto, los préstamos relacionados y así crearse grupos grandes que eventualmente, porque fueron mal manejados, entonces se volvieron un problema grave y arrastraron a los bancos porque no podían pagarse esos préstamos relacionados. Pero concretamente, yo puedo decir que la crisis bancaria, ya el detonante importante, fue el 28 de diciembre de 1994, cuando en el Día de los Inocentes, en la Bolsa de Valores de Guayaquil, el Banco Continental, el grupo Conticorp, hizo una operación cruzada de miles de millones de sucres, que no era más que una operación de escudos tributarios y que así pretendían capitalizar el banco de accionistas que no habían sido banqueros y que obviamente habían incurrido en los préstamos relacionados que menciono. Entonces, ¿qué pasó? ¿A qué familia nos estamos refiriendo? Porque tenemos que transparentar para las... Yo no me estoy refiriendo a una ¿Eran accionistas a una familia múltiples, en particular, dispersos? Porque quiero referirme a los accionistas. Era una empresa, sí, el Banco Continental. ¿Pero quiénes eran los principales accionistas? Le pregunto de otra manera. Los señores, es obvio, es público, los señores Ortega Trujillo. Inclusive el doctor Gustavo Ortega Trujillo era el superintendente de compañías. El directorio de la Bolsa de Valores en ese momento, presidido por el doctor Ernesto Andrade Veloz, en los que estábamos Walter Spurrier, Diego Tamariz, Roberto Peña Durini y yo, algunas personas más, ejerciendo sus facultades y obligaciones de autorregulación, pidió una investigación de esta operación. Resultó que al primero, después de que a nosotros nos hicieron la vida difícil, especialmente a los participantes en el mercado de valores, los que teníamos casas de valores y todo eso, resultó que efectivamente esta operación no pudo realizarse, no se le dio paso. Entonces ocurrió algo muy interesante. Primero, había una ley, que se había pasado, una ley auspiciada por el Banco Mundial, una ley que
el Banco Mundial dio 150 millones de dólares de un préstamo sectorial financiero en el año 92-93, en los cuales ponía una cantidad de condiciones para que haya una verdadera banca competitiva y que el Banco Central no intervenga en los rescates a los bancos, y que básicamente estaban prohibidos de dar dinero a los bancos para rescatar. Y en caso de que un banco entrase en problemas, lo que hacían es que el sistema, todos el resto de bancos, se unían y decidían si daban un préstamo subordinado al resto de acreedores, pero que estaba encima de los accionistas, para rescatar al banco. En el caso del Banco Continental, el sistema decidió, todos los bancos juntos, que no lo iban a hacer. Y porque sencillamente, por obvias razones, seguramente decidieron que el banco no era viable, etc. Las autoridades del Ecuador, la Junta Monetaria de ese momento, ¿no?, presidida por la economista Andalucía Armijos, ella decidieron que darle un préstamo de 100 millones de dólares al Banco Continental, lo cual no estaba dentro de las normas. ¿Y qué pasó? Entonces las autoridades decidieron dar el préstamo de 100 millones de dólares para evitar el riesgo sistémico. Yo escribí en esa época un artículo en el Universo diciendo, un momento, si el sistema decide que no va a haber riesgo sistémico si se cierra este banco, ¿cómo es posible que las autoridades se sientan que saben más que el sistema y le hacen un préstamo de 100 millones de dólares para mantener este banco? Le dan el préstamo de 100 millones de dólares y por un buen tiempo al banco lo dejan administrado por los mismos administradores y se lanzan a una propaganda enorme, una propaganda con un cómico cubano en la que daban sueldo hasta el año 2000, estamos hablando del 95, 96, casa y cosas por el estilo. Entonces, obviamente, y subieron las tasas de captación de depósitos. Obviamente, muchísima gente fue allá. Y lo que era un problema del sistema, un problema que podía haber solucionado con la liquidación del Banco Continental, ¿qué pasó? Se volvió un problema social, porque una cantidad de gente acudió al banco con esa propaganda y todo, y aún con el respaldo que había del Banco Central. El problema creció y eventualmente ocurrió entonces y eso mandó un mensaje, ojo, esto es importante, mandó un mensaje al resto del sistema que el Banco Central estaba dispuesto a que si ellos hacían préstamos arriesgados o se prestaban a ellos mismos o entraban en problemas, mientras más depósitos capten, iban a ser rescatados. Entonces eso creó una situación, lo que se llama riesgo moral. Y se dedicaron muchos banqueros, no profesionales, y con esto quiero concluir la idea porque esa es la parte, digamos, tal vez medular, es no profesionales se dedicaron a apostar más, a prestar más dinero, etcétera, porque sabían que si les iba bien, ellos ganaban. Si les iba mal, perdía el Banco Central, les rescataba. Eso se llama riesgo moral, que para dar un ejemplo de lo que es riesgo moral, si usted tiene una moneda y la lanza al aire, no, yo le digo, a ver, Gonzalo, ¿qué quiere usted? ¿Sello o cara? Usted me dice sello, yo digo cara, muy bien. Si sale cara, yo gano. Si sale sello, tú pierdes. Entonces, eso es lo que se llama riesgo moral. Y eso es lo que ocurrió. Si salía cara, ganaba el banco, los bancos, en este caso el Continental y otros más. Y si salía sello, pedía el Banco Central, el gobierno y el pueblo ecuatoriano. Exministro Flores, la perspectiva o desde la perspectiva histórica, este crack financiero, provenía de una década desde los años, me parece que desde los años 70 del anterior siglo, y que el ex superintendente de bancos, Alfredo Vergara, recientemente nos recordaba que el feriado bancario no es algo que se le ocurrió a Maguad, sino que fue una acumulación de problemas gravísimos durante más de 2 décadas
y que pudieran sobrevivir algunos bancos pudieron sobrevivir algunos bancos. Está Carlos de la Torre también recordando desde Washington. Entonces, el experto considera que la sucretización del año 83 también tiene que tomarse en cuenta en el análisis de este capítulo, de este salvataje bancario que ocurrió en el 94 y que tuvo asimismo sus características abusivas, porque construyeron una suerte de subsidios de los que se beneficiaron algunas familias pudientes y que optaron por hacerse multimillonarios, fugar del país, pero después de haber tenido una pequeña o larga historia bancaria. Esas familias nunca fueron ubicadas por la justicia ecuatoriana para que las autoridades monetarias y fiscales, las autoridades económicas, puedan ejercitar, porque eran sus empleados los que entraron, digamos, a cubrir la fachada. No castigaron, no sancionaron a los autores prácticamente de este que es un colapso no muy usual en la historia de la economía latinoamericana, o sí lo es. ¿Qué más quisiera usted destacar? Porque Walter Spurrier, de Análisis Semanal, eleva la condición de causales a la falta de una estricta vigilancia de los bancos, a la necesidad de que sea el Estado el que intervenga a los bancos para evitar quiebras, al perjuicio de los depositantes también alude que se debe o se debió esta catástrofe, y que la medida, o sea, el feriado, evitó una masiva salida de divisas y que el Estado no supo qué hacer con todas las propiedades y afectó al desempeño económico. Esto es lo que dice Walter Spurrier. ¿Usted está de acuerdo con el economista de Análisis Semanal? Porque él recobra memoria a este momento y tiene una lucidez fantástica para describirnos de la siguiente manera lo que él vio en ese hecho de terrible tragedia económica para nuestro país. Como quieran ustedes, ojalá puedan intercambiar algunas opiniones. Marco. Sí, antes de pasar al tema que me parece que un poco puede ser histórico el día de hoy, porque yo veo ya a los aplaudidores de las medidas económicas en todos los canales, en las radios, en fin, y ojalá la prensa vuelva a ser plural para que la ciudadanía escuche las versiones y los criterios que se pueden plantear y se deben decir. Mire, en el tema del feriado bancario, como hemos dicho ya aquí todos, y usted también, y lo ha dicho Walter, yo creo que concurrieron factores que se originaron en el pasado, malas medidas y malas políticas del gobierno en funciones, irresponsabilidad de algunos bancos a través fundamentalmente de los créditos vinculados. Me parece que además los organismos de control no realizaron un ejercicio acorde a las exigencias, concretamente por el lado de la Superintendencia de Bancos. Pero también creo que hubieron dos hechos positivos consecuencia de esto. El uno es que el Ecuador desembocó en la dolarización. Y se ha sido un hecho positivo en el sentido de que la dolarización no es perfecta, pero a la ciudadanía le ha dado y le ha entregado mucho más ventajas que desventajas. Por eso es que la gente apoya decididamente el sistema de dolarización, porque siente que le ha hecho mucho más bien que mal. Entonces ha sido positivo. Y la otra cosa es que sirvió para que las instituciones financieras, los bancos fundamentalmente, emerjan más robustos, más sólidos, se preocupen de consolidar bien sus balances, de tener mayores cuidados y de ejercer el negocio bancario con mucho más estrictez, rigurosidad y tener ahora una banca fuerte.
No puedo decir lo mismo en el sector de las cooperativas, donde todavía hay problemas, pero el Ecuador tiene una banca sustentada, una banca fuerte, a pesar de las medidas económicas equivocadas, sobre todo de la última década. Permítame, Walter Spurrier, pero todavía sacan y no se evita esta masiva salida de divisas que muchos tenedores en los últimos meses, porque presienten algo, están haciéndolo. Y Análisis Semanal nos ha referido el asunto en varias tomas, Walter. Sí, bueno, en general vemos cómo el Ecuador tiene un riesgo país junto con Argentina, un riesgo país elevado. Eso hace que la gente dueña del capital en el país busque diversificar su riesgo, no tener todo su riesgo en el Ecuador, y por eso también, y eso incide en que hay una serie de capitales, aunque en términos generales las inversiones que se hacen en el exterior no son particularmente rentables en comparación con lo que se puede obtener de invertirlas en el país. Y es por eso... perdone, ¿por qué se han asustado los capitales? Bueno, el país se ha endeudado muy fuertemente y por lo tanto ahora pesa ese servicio de la deuda en las cuentas fiscales. Y luego sigue habiendo un déficit importante. Es estrategia del gobierno ahora reducir ese déficit, pero estamos hablando cómo está la situación hoy. Hay un hueco importante y hay que seguir endeudando el país. Y por otra parte, no hay actores que estén trayendo divisas en grandes cantidades. O sea, el precio del petróleo es estable a un buen precio, pero no está aumentando la producción, ¿no? Coyunturalmente puede aumentar un par de meses y después volver a bajar. La producción nacional, las exportaciones nacionales tienen un problema de costos muy altos, que es muy difícil que invertir en el país para exportar más allá de 3 o 4 rubros en el que el Ecuador es de los primeros en el mundo, y por lo tanto pues los inversionistas buscan diversificar su portafolio, entonces tener inversiones aquí, tener inversiones en el exterior. También ha habido ingresos de capitales, han habido empresas sobre todo latinoamericanas que han comprado empresas nacionales, pero que para ellos pues se están diversificando de su riesgo en su país, y tener una cierta exposición en el Ecuador no es particularmente peligroso para sus finanzas. O sea, ha habido ingresos de capitales también, pero en general no estamos todavía, después de 10 años de un gobierno que hablaba pestes de la inversión privada y que tenía como modelo Venezuela, y vemos lo que está pasando en Venezuela. Toma tiempo, primero, revertir la realidad de que la economía la recibimos en mal estado y débil, y segundo, en cambiar las perspectivas y crear una actitud más favorable para que los... ¿Usted cree que no hemos aprendido la lección, Walter? Yo pienso que el gobierno sí ha aprendido la lección. Yo pienso que mucha gente ha aprendido la lección, pero en términos generales no sé si el gran público entienda la necesidad de esta corrección que se está haciendo en las políticas públicas en relación de la última década. Todavía hay personas, y también es comprensible, ¿no?, de personas que no entienden el funcionamiento de la economía, dicen con Correa había más plata y me iba mejor de lo que me va ahora, ¿no? Pero claro, esa plata venía de endeudamiento externo para financiar gasto público, y ahora no se puede hacer eso, más bien hay que corregir esta situación. Entonces yo pienso que todavía está más buena situación, que el electorado podría optar por un camino parecido al que tuvimos hace 10 años, que nos hemos dicho en los últimos 10 años, es decir, con eso nos iba mejor, y por ahí va a ir mi voto, por ahí voy a ir a apoyar ese tipo de políticas a futuro. Doctor Rodrigo Espinosa, sea cual fuere
el estatus de este momento, el estado económico del país, desde estos parámetros que estamos analizando, ¿el narcolavado no está beneficiando a algunos sectores? Nunca puede beneficiar una política inmoral como el narcolavado a la economía. Es un aspecto muy... Pero no está negativo. dando una liquidez de alguna manera, una liquidez segura, una liquidez ficticia, una situación que no está bien llevada con la técnica ni con la ética, pero que sin embargo se la viene practicando especialmente eventualmente de las instituciones financieras nuestras o las que vienen a instalarse acá. Ya. Entonces, es una cosa que siempre comenta la gente y que ustedes que son expertos en la materia tengan la bondad de esclarecer. Sí. ¿Qué está haciendo el narcolavado en la economía ecuatoriana? Mire, ¿Para bien o para mal? Hay una política muy importante que se hizo a fin de evitar el lavado de dinero en el Ecuador. Hay controles muy importantes del sistema financiero. Cuando usted va a depositar en un banco una cantidad que supera los $10,000, usted tiene que indicar de dónde provienen esos recursos. Entonces, claro, los recursos de la droga, los recursos de esta corrupción, casi no está ligado con el sistema financiero. Son movimientos en efectivo que se mueven entre ellos. Por eso encuentran en las avionetas llenas de billetes, encuentran en las casas llenas de billetes, pero todavía no se puede apreciar que el sistema financiero esté participando en este tipo de actividades. Lo que sí... Hay mucho dólar enterrado también, ¿no? Digamos, hay una gran cantidad de recursos financieros que están fuera del sistema. Hay recursos que están afuera, hay recursos que están en el país, pero el problema grave que tenemos ahora es que hay una deficiente liquidez en la economía ecuatoriana. Una deficiente liquidez generada... Deficiente, o sea, no hay liquidez no hay suficiente. liquidez, ya. Eso es porque sencillamente el país ha venido atravesando unos desequilibrios de la economía que lo han impactado a la liquidez. Por eso es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el Banco Central ya no tenía recursos para poder financiar las transacciones con el exterior. Y viene el Fondo Monetario Internacional a tratar de aliviar los problemas causantes de la crisis, que son los desequilibrios. Entonces el fondo está dando mucho peso, por ejemplo, a un desequilibrio fiscal que hay en la economía, que es una locura, porque pensar que un país tenga un déficit del 7, del 6% del PIB, y acumulado algunos años de ese tipo de déficits, ha generado problemas muy serios. Y ahora el Fondo Monetario les dice, estoy de acuerdo con algunas políticas que han adoptado ustedes para reducir el gasto, pero tiene que modificarse. Ahora tiene que haber una priorización entre los gastos de capital y los gastos corrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que el fondo está empujando para que se limiten los gastos corrientes y lo va a limitar a través de medidas de control cuantitativo. Entonces, dice otra cosa importante que dicen en el fondo. El representante para América Latina del fondo señaló que estos recursos van a impedir que el Ecuador use al sistema financiero internacional para financiar el presupuesto del Estado. Entonces dice, con estos recursos, más las políticas que van a ser adoptadas para restringir el gasto, porque ahora sí se va a restringir el gasto. Y se va a restringir el gasto priorizando los gastos. En el Ecuador hay una ineficiencia total en el manejo del presupuesto del Estado. Hay unos desperdicios enormes, hay unas posibilidades de corrupción inmensas que todavía no se corrigen. Y tenemos una superintendencia. ¿Cuáles son los escenarios donde se operan acciones corruptas con el dinero del Estado, con el dinero de todos, ¿no? Todos los días vemos en la prensa que se presentan casos de corrupción.
todos los días. Del gobierno anterior, increíble. ¿Y eso tiene una consecuencia monetaria? Claro, tiene un efecto muy grave. Entonces, lo que ha pasado, porque la corrupción ha inflado el déficit fiscal, ¿no? ¿Cómo es eso? Perdón. Porque la corrupción proviene del excesivo gasto público que se ha ido a las manos de unas personas que han mandado la plata afuera. Y la corrupción también... O han escondido. Y hay una ineficiencia terrible. Perdone, doctor. También hay, digamos, actores de actos de corrupción que han escondido el dinero. Mucho se habla de eso. Se ve que los paraísos fiscales, que un montón de empresas que han constituido afuera en donde... No, aquí hacen caletas. Bueno, hagan... Y el tema de asociación con el narcodinero también me gustaría que tenga la bondad de darnos... Lo que le digo, la parte macro es lo más importante en este momento. Hay unos fuertes desequilibrios que espero que se corrijan con el fondo, porque el fondo lo que va a obligar a corregir esos desequilibrios. En el sistema, en la parte fiscal, está hablando de la parte laboral, por ejemplo, dice que exista una facilidad mayor para que la inversión privada pueda contratar nuevos empleados. Está hablando de eso, dice el Fondo Monetario, que es muy importante. Está hablando de una reforma fiscal tributaria. Está hablando del fortalecimiento de las capacidades que tiene el país para vigilar que no se produzcan problemas financieros. Está diciendo muy claramente que debe haber una supervisión más estricta en lo que hace relación al manejo de los bancos y de las cooperativas, porque no es que todos los bancos están bien. Hay bancos que hace mucho tiempo debieron liquidarse, porque están en pésimas situaciones. En este momento. ¿Cómo cuántos? Algunos, unos 3, 4 bancos están con problemas muy serios. Pero entonces ahora viene y el Fondo Monetario les va a decir, no el fondo, sino el EFSAF, que es una unión entre Banco Mundial y Fondo Monetario para analizar la situación financiera del Ecuador, va a decir, estas regulaciones son inconvenientes. Hay un montón de regulaciones inconvenientes y hay otras regulaciones que deberían existir para controlar bien los riesgos. Y eso es lo que no hay en el país. Y seguramente a los bancos les van a obligar a aumentar el capital en relación a los activos en riesgo. Eso va a suceder, porque no es posible que mientras todos nos hemos ajustado en este último periodo, el gobierno ha reducido el déficit, pero el sistema financiero muestra que, por ejemplo, a pesar de la caída de depósitos, siguen incrementando el crédito. Eso es ilógico. Entonces, va a venir una política también de control del sistema financiero a fin de que éste apoye a la resolución de los problemas de los desequilibrios, del desequilibrio de balanza de pagos, del desequilibrio fiscal. Ellos recibieron gran parte del gasto excesivo del gobierno y pudieron adoptar políticas que permitieron atenuar riesgos. Y eso es lo que ha pasado. Dinero peligroso, señor economista Ramiro Crespo, dinero peligroso, le llamo, hasta allí llego. ¿Podría solucionar, o de hecho ha estado solucionando ficticiamente iliquidez en algunos bancos ecuatorianos de última data que usted conozca? ¿O se pueden ustedes dar cuenta, obviamente, de dónde vive este banco que está descapitalizado, que está sin mucho apoyo financiero, sus accionistas están comiéndose los botones de las camisas o algo por el estilo, y están apelando a otro género de recursos? Allí digo, mejor si es que no está ocurriendo, pero si está ocurriendo, este es el momento de intervenir de parte de las autoridades de gobierno y del señor presidente de la República, que él no va a tolerar este tipo de situaciones que estén disimulando en determinados estamentos de la vida, de
del sector público, digamos, especialmente de los organismos de control, porque después nos hemos de sorprender. Pegan la carrera, toman un avión, se pierden para siempre, pero dejan fregando nuevamente al país. Estamos de veras nosotros trazando una ruta bastante emergente de nuestra economía, de lo que está ocurriendo en este momento. Usted como académico y gran conocedor de la materia a nivel internacional, tenga la bondad de hacernos sonar las alertas propias suyas desde el lado técnico o desde el lado de su visión, no fatalista, sino realista. Tenga la bondad, economista. Muchas gracias. Es muy difícil saber si hay dinero ilegal, criminal, ¿Por qué? Se lave. Y porque son muy hábiles esta gente para lavar. Eso se puede hablar en un momento, como por ejemplo la minería informal. Están usando la minería informal como una forma notable de lavar dinero. He oído inclusive que el mismo gobierno de Maduro utiliza la minería informal. O sea, ¿qué es lo que hacen? Reciben esta de mineros informales, criminales, mafias que están metidas, refinan en estas refinerías que tienen, luego mandan a Turquía, entiendo, mandan a Turquía, donde parece que tienen algo que ver con un banco, o algunos bancos, son accionistas, etcétera. Ahí los venden, y esos bancos financian, mis fuentes, financian, por ejemplo, las compras a México, de la comida que compran comida a México, que es la que entra a Venezuela, y es la que sirve para dar las canastas a los ciudadanos venezolanos que tienen el famoso carnet de la patria. A los que no tienen son los que han perdido en promedio 10, 15 libras de peso y están sufriendo problemas de desnutrición. Aquí podemos tener problemas muy serios de lavado de dinero a través de la minería informal, por ejemplo, el tema de Buenos Aires. Pero volviendo al tema bancario... ¿Ahí hay un lavatorio gigante, cree usted? Probablemente. Ahora, volviendo al tema bancario, hay una cosa que hay que notar, que la dolarización diferenció un antes y un después. Antes se metieron grupos que querían tener acceso al financiamiento del Banco Central, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ganaban? Ganaban mucho dinero con los préstamos relacionados y también con la especulación cambiaria. El primer trimestre del año 99, el Filambanco tuvo 85% de sus utilidades en tipo de cambio. Entonces, los bancos se volvieron, ante el mal manejo de las políticas macroeconómicas, la volatilidad del dólar, se volvieron más bien especuladores en tipo cambiario que prestamistas de dinero para la producción. Entonces, cuando viene la dolarización, se acaba esa especulación en tipo cambiario, aparte que desaparecen muchos bancos, y entran los sobrevivientes, primero demuestran una resiliencia, una resistencia, una fuerza, pero adicionalmente tienen que ser banqueros mucho más profesionales. Entonces, los que quisieron comprarse bancos porque veían como una manera rápida de hacer riqueza, de pronto inclusive alguno que otro lo intentó y tuvo que cerrar. ¿Por qué tuvo que cerrar? Porque ya se volvió no un tema de especulación cambiaria, sino un tema de captar depósitos, cobrar una diferencia por manejar el riesgo, escoger a quién se presta, prestar dinero y ganar la diferencia y saber escoger muy bien el crédito. Adicionalmente, sí se puso muchos mayores controles y la banca ha llegado a un nivel de fortalecimiento tan bueno que a pesar de las arremetidas del gobierno de Correa, la banca ha subsistido, existe, y es una banca en general sólida, que hay excepciones que tienen que ser probablemente compradas por otras instituciones, reestructuradas o liquidadas. Más problemático para el fondo es, por ejemplo, el hecho de que
las cooperativas, ¿no?, están cerrando a cada rato, cada vez está creciendo más, no tienen los mismos controles y encajes y cosas que tienen los bancos. Entonces es una cosa peligrosa si no se la maneja bien. Y también el fondo, por supuesto, está muy preocupado de que el Banco Central no tiene balances que pueda ser públicos. ¿Por qué? Porque supuestamente son reservados desde la época de Correa. Entonces ahí lo que hay que hacer es una demanda constitucional, porque no puede haber una cosa como el balance del Banco Central que sea reservado. Pero sí me gustaría, antes de hablar de lavado de dinero, hacer algunos puntos importantísimos que son unas lecciones sobre la crisis bancaria que no hemos tocado, si me lo permites en algún momento. Desde luego que sí, pero yo quiero, para darle coherencia al análisis de fondo por lo que está ocurriendo en este momento, que yo tope los probables del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos revela en un escrito muy importante el economista Marco Flores, exministro de Finanzas. Él se hace la siguiente pregunta. En un escenario, y les pido atención, en un escenario de deterioro social altamente probable, el gobierno del presidente Moreno cumplirá lo que ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, parte de cuya agenda recibe fuertes críticas, acusada de exagerar los esfuerzos por controlar el déficit fiscal, pero deprimiendo la economía con un crecimiento incipiente, especialmente a los más pobres, y en promedio ni siquiera alcanza para mantener el ingreso por habitante, menos aún para reducir desempleo, subempleo y los crecientes índices de pobreza que van en aumento. Solo los muy cercanos al gobierno y su equipo económico conocen o finalmente conocerán a qué se ha comprometido con el Fondo Monetario. Sin embargo, con la inclusión de varias nuevas condicionalidades, es muy esperable que la carta de intención del año 19, nos referimos al 2019, a este año, exija y contenga muchos de las que fueron acordadas el año 2003, y ustedes pueden recordarlo, distinguidos macrotécnicos, si vale decirles así, y no fueron cumplidas por el gobierno ecuatoriano además. Entre ellas aparecen previsibles las siguientes. Marco Flores dice: eliminación del déficit fiscal hasta el año 2021. Aumento de precios en servicios públicos, particularmente telefónicos. Esto nos van a anunciar con bombos y platillos, ¿no? Desde luego. Transferencia del control de la administración aduanera al Servicio de Rentas Internas para evitar o por lo menos detener el auge del contrabando. El congelamiento de sueldos y salarios. La reforma legal que permita la unificación salarial, flexibilización laboral, reducción del número de servidores públicos y disminución de la masa salarial nómina. Seguramente en Francia, don Richard Espinosa, él está por allá. Perdón, siempre digo. Venta del Banco del Pacífico y otras empresas estatales. Repito, venta, no dice concesión. Venta del Banco del Pacífico y otras empresas estatales. Producción y distribución y venta de derivados de petróleo a precios de mercado, incluyendo tanto los importados como los de producción nacional, probablemente con excepción del gas para consumo doméstico. Cesión de la administración de varias empresas estatales a empresas privadas del exterior, particularmente de las empresas eléctricas y de telefonía. Estos son los probables del acuerdo, pero son probables. Usted nos hará entender de que sí se acercan a
a seguridad o a certeza en su premonición? ¿O de dónde rescata usted esta lista de medidas que se insertan en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que naturalmente, economista Flores, van a ocurrir, como esta de la cesión de la administración de las empresas privadas del exterior, especialmente las eléctricas y de telefonía, la evaluación de procedimientos operacionales y balances actuariales de las distintas instituciones de seguridad social, posible incremento de aportaciones sobre todo al IES y aumento de la edad jubilar. Esto están haciendo hasta las primeras economías del mundo. Los estados más importantes de Europa están haciendo este tipo de rectificaciones o aumentos de las aportaciones, porque no queda otra solución. Entre el establecimiento de límites o techos de gasto público del gobierno central y del sector público no financiero. Y usted nos manifiesta que también podría haberse acordado un aumento de ingresos tributarios, economista Flores, mediante reformas legales que incluyan el incremento del impuesto al valor agregado IVA y la eliminación de varias de sus exoneraciones en bienes y servicios, eliminación de impuestos a la salida de divisas, total o parcialmente, eliminación de preasignaciones de ingresos no previstos en la Constitución y otras medidas que tendrían que ver con determinados proyectos sociales en marcha y mejoramiento del registro y transparencia de las cuentas públicas. Objetivos estratégicos de claridad meridiana, impulsados o exigidos por el Fondo Monetario y que convienen al país. Pero ¿resistirá la administración Moreno la reacción que van a producir estos recambios? Esta es la pregunta para usted, economista. Gracias, Gonzalo. Yo creo que estamos entrando en el tema central y que me parece que es crucial a esta hora. Bueno, primero, yo no pertenezco al grupo ni cercano ni lejano, pero sobre todo cercano del ministro Martínez, que conocen bastante bien lo que ellos han firmado en cuanto a la carta de intención. Los ecuatorianos no conocemos qué es lo que dice la carta de intención. Ellos sí conocen, nosotros no. Aquí hay una cosa importante que señalar. Yo les traje algo. Perdone, es que esta parte es muy importante, o sea que a nosotros no nos están informando la plena, como dicen aquí. Me voy a referir a eso. Pero por supuesto que no nos están informando, no hay la plena duda. No solo eso, sino que yo creo que no hay la transparencia necesaria que debería haber. Yeah. Y le voy a probar. Pero yo les traje algo a usted de recuerdo y de regalo para sus Pero archivos. no especulaciones, dirá tal vez Richard. Yo no hablo nunca con especulaciones. Con respeto le sugiero. Y lo que digo lo puedo probar. Ok. Pero, mire, el Ecuador ha firmado 18 acuerdos con el Fondo Monetario en toda su historia. ¿Cuántos ha cumplido? Ninguno ha cumplido totalmente. En gran medida porque no ha podido cumplir, independientemente de que se hayan o no desembolsado la totalidad de los recursos. Tal como usted lo ve no va a poder ser cumplido. A ver, analicemos un poco. Le decía que le traje algo para sus archivos, porque usted es uno de los pocos periodistas que ha visto esto en primera fila, lo que hemos visto en el desarrollo de la economía y los acuerdos con el fondo. Mire, el único acuerdo que se ha firmado con el fondo en dolarización, hay uno solo, el del año 2003. Todos los anteriores es cuando la moneda era el sucre. Pero en el año 2003 ya estábamos dolarizados. Ese acuerdo fue firmado en el gobierno del coronel Gutiérrez, cuando era ministro de Finanzas nuestro amigo Mauricio Pozo. Muy bien. Yo recuerdo que salió el gobierno con bombos y platillos, y haga memoria, y dijo que ha obtenido un acuerdo en tiempo récord, lo cual probaba el éxito de la dirección de la política económica y que esto era una maravilla para el país. Aquí está la foto de la firma del acuerdo en el periódico, pero me quiero referir a una declaración del coronel Gutiérrez, te lo voy a dejar, que me parece muy importante. Voy a leer textualmente la declaración de él, que 3 líneas dice: como lo ha hecho en cuanta reunión ha tenido, Gutiérrez insistió en que el acuerdo con el fondo es vital para la reactivación de la economía ecuatoriana y para resolver la pobreza.
recalco y subrayo la última parte. El acuerdo con el fondo es vital, dice, para la reactivación de la economía y resolver la pobreza. Pues resulta que la pobreza se ha incrementado sustancialmente. Bueno, vea, yo le dejo esto para su recuerdo, porque ese acuerdo tampoco se cumplió y explotó, no se pudo cumplir. Pero, Marco, en esa época la economía mejoró, hubo una reducción de la pobreza. Muy bien. Sustancial. Ya vamos a ver. Son los niveles de crecimiento más altos, los niveles de crecimiento más altos de la década de los 2000. A ver, me voy a tener que pasar a la pobreza. Pobreza yo quería llevar una... Mejor, pero vamos tanto en el clavo. Quería llevar una secuencia de lo que le estoy diciendo, porque hoy en día se está diciendo también que el acuerdo con el fondo no puede servir de chivo expiatorio para las malas políticas económicas. Hay cosas que hay que hacer con fondo o sin fondo, ¿no? Porque hay cosas que son evidentes. ¿Martínez le está utilizando al FMI? No estoy diciendo que le está utilizando al FMI, pero yo creo que se está sobrecargando la mano sobre las esperanzas de lo que significa el Fondo Monetario. Bueno, Rodrigo me está obligando a pasarme al tema de la pobreza. Yo jamás he hecho una aseveración ni he citado una cifra que no la pueda respaldar. Usted ha dado lectura a algo que yo escribí hace 15 días, sin conocer en absoluto ni cuándo se aprobaba, ni qué es lo que se aprobaba. Mire, esto que está aquí, ¿no? Y no sé si hay una cámara que nos ayude, son las cifras de la pobreza en el Ecuador. Una de las críticas que yo tengo a la formulación... ¿En qué años? Déjame, escúchame y luego tú hablas. Una de las críticas que yo tengo a la formulación de la política económica en general, no solamente de esta política económica, sino en general, es que está desamparada de realidades que tiene el Ecuador. Las mejores políticas económicas son las que tienen el respaldo de la gente. Pero esto no ha ocurrido en el país. Nos olvidamos de hechos concretos como los que paso a señalar. Porque si para usted, para mí o para alguien cámaras más, a estos documentos, si es tan amable. ¿Perdón? No, le estoy solicitando al productor de televisión. Sí, bueno, la fuente de esto es INEC, ¿no? El INEC. El INEC está señalando que tenemos en este momento en el Ecuador 17.200.000 personas. Esa es la población del Ecuador, este rato, 17.200.000 personas. De esos 17.200.000 personas, ¿cuántos son pobres? Y veamos cómo se ha desenvuelto la pobreza. La pobreza, como usted puede ver aquí en este gráfico, ¿no? Es elaborado por el INEC, no es elaborado por mí, ha venido creciendo. Déjeme darle los siguientes datos. El INEC considera que son pobres por ingresos a los que reciben $85 o menos al mes. Y son pobres extremos los que reciben $48 o menos al mes. Entonces ahí tiene usted una división de pobres y pobres extremos, que además es una división internacional. Entonces veamos qué es lo que pasa. ¿Son colectivos amplios? Bueno, $85 al mes es menos de $3 diarios para vivir. Pero digo, el universo de esta gente que está en semejante situación. Bueno, a eso me quiero referir. Lo que pasa es que no puedo abarcar todo de golpe. Veamos ahora de estas personas, ¿cuántos son los ecuatorianos que están en esa condición? Mire, estás hablando que dices que subió la pobreza. Sí, aquí está pues el gráfico de cómo ha subido la pobreza. ¿Qué dices del fondo? Esto es lo que estoy hablando. Cuando Mauricio Pozo fue ministro, ¿qué pasó con la pobreza? No. Yo lo que he dicho es que en el gobierno del coronel Gutiérrez no se pudo cumplir el acuerdo con el fondo y que el coronel Gutiérrez declaró que esto iba a servir para eliminar la pobreza. Eso es lo que él declara y estoy citando una declaración. Pero, Marco, bueno, a ver, ¿me vas a dejar hablar o tengo que contestarte a ti? Pero no puedo permitir que se lancen cosas no puedo aire, permitirme. Porque yo te estoy... Santa Lucía, www.clinicasantalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. ¿Qué más, mi jardín? Tú y yo sabemos que lo importante es lo que llevas dentro, ¿verdad? No votes por la foto, no votes por el apellido. Vota por propuestas. En movilidad, Patricio Guayaquil propone